Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Es de María Isabel Garrido Gómez, conocida como Maiga, y el título de la ponencia es El arqueotipo de la diosa. Es experta en turismo, comparte su tiempo con el de escritora y conferenciante en temas de desarrollo espiritual y es autora del libro maravilloso Señales de tráfico para el alma. Según Joaquín Andrés, que es mi padre, dice que desde que la conoció en la presentación de su libro, sabía que tenía ante mí a un ser lleno de luz con mucho que manifestar. Desde entonces he buscado la forma de que estuviera con nosotros en este congreso. Hoy por fin está aquí con nosotros. Disfrutar de su luz. Gracias, Maiga. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a los organizadores de este congreso estupendo, en el que vamos a tener la oportunidad de compartir mucho conocimiento y muchas vivencias y experiencias que nos van a nutrir y seguro que nos van a inspirar a todos. Agradecer también a Joaquín la invitación para poder participar en el congreso y aportar mi granito de arena a todo este despertar de conciencia y a esto. Para los que no me conocen, me llamo Maiga. Maiga es un acrónimo de mi nombre que es simplificado, ¿no? Pues a través de las mismas siglas de mi nombre, María Isabel Garrido. ¿Por qué realicé este acrónimo, este pequeño arquetipo de mi propio nombre? Porque en un momento dado tuve una inspiración, una creatividad y nació algo nuevo de mí, ¿no? Una obra que se llama Señales de tráfico para el alma. Y entonces pues era necesario simbolizar eso con un nuevo nombre, ¿no? Un nuevo paso que has dado, ¿no? Este proyecto, Señales de tráfico para el alma, se compone de un conjunto de herramientas. La primera es una plataforma, una web gratuita, un blog, donde poco a poco voy subiendo noticias interesantes, también voy recopilando vídeos valiosos de otras personas que considero que pueden ser muy importantes para las personas que están cuestionándose cosas, preguntando, buscando y despertando. Y entonces es en sí mismo una herramienta para ayudar a todas esas personas. La siguiente herramienta fueron unas cartas, un oráculo, que digamos que contiene 4 arquetipos, 4 fuerzas, 4 energías que las vas trabajando personalmente y también unos mensajes que van saliendo no por azar, como ha dicho nuestro compañero José María, sino de manera sincrónica. En el momento en que tú te encuentras ahora, pues plasma lo que necesitas saber en ese momento. Y es así como las cartas y todos los oráculos del mundo funcionan, como increíblemente pues, nos van aportando aquello que necesitamos saber justo en ese instante. La siguiente herramienta es el libro. Este libro es un compendio, por un lado, de experiencias personales, revelaciones, también incluye cuentos de todas las culturas, que nos pueden ayudar con esas metáforas también a comprender esos conocimientos de una manera más sencilla. Y he querido compartir en este libro experiencias personales que creo que puede confirmar o ayudar a personas que le está sucediendo cosas parecidas a comprender lo que les está pasando. Y entonces, por eso decidí reunirlo en el libro para poder ayudar a esas personas que están preguntando cosas y no comprenden a lo mejor muy bien qué les está pasando. Anoche, cuando estaba preparando esta charla, ya cuando casi me iba a acostar, ya tenía el pijama, ya estaba preparada, digo, voy a descansar para estar fresca y poder aportar todo lo que pueda de mí a vosotros y compartir. Pasó algo, ¿no? Era como si me dijeran, pon también esto también lo tienes que contar. Y esta imagen incluye o resume 2 vivencias, una personal y otra que lo que sucedió a otra persona. Esta imagen es del autor G.B.R. Williams, que es inglés, y pinta cuadros canalizados preciosos, llenos de energía, de luz, que nos transmiten. Y bueno, la primera experiencia le ocurrió a una amiga que es inglesa. Esta chica hizo un viaje a la India y allí conoció a un maestro que le dijo que iba a emprender un viaje a los lugares de luz y de oscuridad de la humanidad, los que más luz tenían y los que más oscuros estaban en ese momento. No eran muchos lugares, era algo muy sintético. Y entre esos lugares dijo que iba a venir a un lugar de luz llamado Valencia. Y por eso anoche me insistía en que os dijera esto, porque es importante que sepáis
y valoréis el lugar tan especial en el que estamos. Y ya no solo a los valencianos genéticamente hablando, por su ADN, sino también a los que vivimos aquí, ¿no? Aquí está sucediendo algo muy especial, que yo ya vengo observando hace 20 años. Valencia es una ciudad situada al este y todas las ciudades que están situadas al este ven nacer el sol. Se despiertan las primeras, ¿no? Ven nacer esa energía y de alguna manera se impregnan de esa primera energía de la mañana. Son los primeros, los vanguardistas. Y aquí no es casualidad que se encuentren concentrados muchos trabajadores de la luz. Y de hecho yo me he movido por diferentes sitios de España, también en el extranjero, y no es habitual encontrar en tan solo pocos metros cuadrados tanta gente. Es muy especial lo que está pasando aquí, ¿no? Y yo creo que forma parte de lo que estaba diciendo José María antes, ¿no? De que nosotros estamos trabajando y nosotros todos juntos vamos a hacer que dé ese salto, ¿no? Vamos a hacer esa aportación para que el cambio de conciencia y la masa crítica dé ese salto cuantitativo. Esta es la carátula del blog, la cabecera, con el enlace. Es muy sencillo recordar porque, bueno, si no os acordáis muy bien, podéis decir simplemente señales de tráfico para el alma. Ponéis en Google eso tal cual y sale automáticamente. Y si no, pues podéis poner Maiga, señales de tráfico para el alma, si os dais cuenta, es la inicial de cada palabra, y luego es un blog de Google que es blogspot.com, que siempre lleva esa colatilla detrás. Este es el oráculo que os comentaba, con 4 tipos de energías que se va trabajando de manera intuitiva y unos mensajes para la persona en ese momento. Cuando empecé a difundir este oráculo en ferias y en exposiciones, me han llegado algunos testimonios de personas que lo han usado y me han dicho que es increíble cómo funciona, que se quedan muy asombrados de cómo les expresa lo que ellos están viviendo en ese momento, lo que están sintiendo, lo que están esperando, lo que están pensando, y que es una conexión muy fuerte, ¿no?, con este oráculo. También me dijo una amiga que un día estaba en su casa con el oráculo, jugando ella a solas, y de repente recibió una llamada de otra amiga que tenía un problema. Y entonces esta amiga cogió y le dijo: espera un momento, dice, yo tengo aquí unas cartitas, dice, si quieres te las echo, a ver qué pasa. Dice, ¿unas cartitas que me estás contando? Dice, sí, tú simplemente piensa, concéntrate en el problema que me acabas de contar y yo te las echo, a ver qué pasa. Y se las echó y se quedaron sorprendidas ambas porque le contestó eficazmente a lo que necesitaba en ese momento, y la chica me llamó diciéndome: esto es impresionante, funciona hasta por teléfono. Y esta es la carátula del libro. El libro en una primera instancia lo autoedité y digamos que primero hice una especie de prueba a ver cómo lo aceptaba la gente, si les gustaba, si no. Y ya viendo que les gustaba, pues entonces me animé a ir a la editorial y entonces lo edité con una editorial extranjera, alemana. Y se puede conseguir en Amazon, también en la FNAC, en cualquier librería se puede encargar. Pertenece a la editorial United PC y también se está vendiendo actualmente en Alemania, Austria, Hungría, Estados Unidos, Inglaterra y España. ¿Por qué señales? Porque por lo mismo que ha dicho el compañero José María antes, habitualmente suceden muchas cosas en nuestra vida y nada sucede por casualidad y todo son señales. Entonces mi intención con este libro era ayudar a comprender esas señales que se nos van presentando, por tontas que sean, para poder seguir el camino como más recto, para no perdernos, ¿no?, para no dar bandazos y llegar por una buena autopista al destino, ¿no? Y de hecho la palabra destino es una palabra que voy desgranando a lo largo de todo el libro: quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi propósito de estar aquí, cuál es mi papel. Y a lo largo de todo este libro voy ayudando con esas señales a identificarlas cuando se presenten, para que la persona luego al final del libro pueda ella misma intuir o vislumbrar cómo va su propio camino y reconocer esas señales cuando se van presentando. Desde pequeña me ha gustado mucho la historia y de hecho era la única asignatura en la que sacaba más nota, siempre era en historia o historia del arte, porque me intrigaba siempre nuestro pasado. ¿Qué sucedió en las épocas antiguas? ¿Cuál fue la primera civilización que pisó en este planeta?
¿Cuántas civilizaciones más avanzadas que la nuestra han habido antes? Y eso me llevó a una búsqueda y a una investigación, a leer mucho y preguntarme. Hay una frase muy bonita que dice: la sabiduría ama a quien la busca. Cuando tienes una intención verdadera de conocer y de aprender y comprender la vida, la historia, tu propio ser, la misma sabiduría se te sale al encuentro, te espera en el camino, cuando menos te lo esperas. Y eso es algo que no se puede programar, sucede cuando llega el momento. Porque nosotros somos como capas de cebolla que tenemos que ir quitando una por una, una por una. Y en ese trabajo interno, cuando realizas ese trabajo interno, es cuando la sabiduría te sale al encuentro el día que menos te lo esperas. Porque yo me he preguntado cosas que han tardado en llegar la respuesta 10 años, 15, incluso 20. Entonces hay que tener paciencia y, como decía el compañero, aceptación para comprender cuándo es el momento exacto. Estas son unas imágenes recientes de algunos viajes, uno que he realizado hace poco a Irlanda y otro a Cerdeña, donde hay un templo de la diosa que se conserva de hace más de 3.000 años, 4.000 años. En las islas del Mediterráneo se ha conservado la cultura, el culto a la diosa y todavía hay vestigios de ella en pequeños templos, en una especie de manantiales y fuentes que hay. Los dólmenes y los túmulos prehistóricos que datan del Neolítico, unos 22.000 años antes de Cristo, son los primeros asentamientos humanos y este probablemente sea el mejor conservado de Europa, que está en Irlanda. Se llama Newgrange, el de en medio, y el de la izquierda se llama Down. Puedo contaros una sensación cuando estaba en el túnel, en este túnel que fue en su día un templo funerario que conservaba las cenizas de los antepasados. Un día al año, el día del solsticio, entra un rayo de sol que se alinea con la tumba, ilumina las paredes y la cavidad de la gruta. Y ese momento es mágico, es realmente mágico. Y es muy simbólico y muy arquetípico también porque lo que quiere reflejar es la resurrección a la vida y que hay más allá, que hay un mundo espiritual que no termina todo aquí, la resurrección de los muertos. Y es muy curioso cómo los antiguos siempre veneraban a sus ancestros y construían tumbas en todas las culturas, las pirámides, los prehistóricos, porque de alguna manera ellos sentían el otro lado y sentían ese vínculo con sus antepasados. Antes de empezar a hablar de lo que es el arquetipo y lo que el arquetipo es la diosa, os voy a comentar algo que he encontrado recientemente sobre la esfinge, la gran esfinge, que en sí misma simboliza y es el arquetipo de la evolución humana. La esfinge está siempre sentada en una base de piedra, tiene unas garras de león, un cuerpo de toro y una cabeza humana. En algunas representaciones también alas. Esto significa que la existencia en este planeta va pasando por diferentes reinos. El primero, en la piedra, simbolizaría al reino mineral. El segundo, con las garras del león, significaría el reino animal y también el toro, pasando, si os dais cuenta, un animal más agresivo a otro más pacífico. Luego, pues sería la humana, ¿no? El reino humano. Y si os dais cuenta, aquí en esta imagen no se aprecia mucho, pero si veis en primeros planos, la imagen de la esfinge está como inspirada mirando el universo, ¿no? Es como trascendiendo, como iluminada, como si estuviera vislumbrando cómo funciona todo, cómo funciona el universo, el cosmos, las leyes espirituales, etc. Y es el ideal al que el hombre tiene que llegar, pasando por todos estos procesos y todos estos organismos. Tiene que llegar a esa evolución de humano-ángel, donde la divinidad se siente en él, ¿no? Quería compartir eso con vosotros, que lo había encontrado recientemente. Arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Eso viene del griego y por un lado sería modelo o una imagen que tenemos de algo real, como por ejemplo, un líder. ¿Cómo debería ser un líder? Enseguida nos vienen a la mente las imágenes o características que debería de tener. Un rey, pues también.
Una madre, ¿qué características tiene la madre ideal, ¿no? El marco referencia. Pues un arquetipo siempre es un marco referencia sobre algo. Por ejemplo, en la energía masculina, el arquetipo sería la acción. Desde antiguo, los hombres han sido los proveedores y también se han dedicado a las relaciones sociales, pues establecer conexiones con otros países, comercio e incluso enemistades, por ejemplo, que serían las guerras. Entonces, la energía masculina tiende más hacia la acción, hacia el avance. Y la energía femenina es de receptividad, de amor, de comprensión y de conexión con uno mismo y con la divinidad. Es una energía amorosa, cuidadora. Las mujeres desde antiguo siempre han sido las que cuidaban a los más ancianos de la familia, al pequeño. También hemos encontrado en las mujeres un apoyo, un auxilio que nos ha escuchado pacientemente cuando necesitábamos un consejo. Y también nos han transmitido paz, sosiego y conciliación. También las mujeres siempre han intentado que haya paz, que no haya guerra. Para los antiguos, por ejemplo, en las culturas sudamericanas, llaman a la tierra Pachamama, que significa Madre Tierra. Y ellos sintieron esta entidad, el planeta, lo sienten como una entidad, como un ser vivo en sí mismo, que tiene conciencia. La evolución también de las especies y de los seres humanos llega a un momento en que la persona pasa de ser humano, ángel, a arcángel. El arcángel sería el creador de mundos, de universos. Y luego hay un paso más, que sería el logos. El logos es amar tanto a los demás que te conviertes en una estrella, en un sol o en un planeta, para dar vida y cabida a muchos seres. Sacrificas tu propia identidad por el bien de los demás, para proveer de esas experiencias valiosas que necesitan para su desarrollo y evolución. Y el último paso en la evolución de todo ser sería el cosmos, o sea, están en todas partes, ser Dios, la conciencia divina, que todo lo impregna, y esa luz pulsante de amor que está en todas partes. Aquí unas imágenes de los ídolos encontrados en diferentes sitios del planeta, donde se refleja la cultura a la diosa en la antigüedad. Sabéis que se ha dicho que existió un matriarcado durante muchos milenios, y prueba de ello son los que siempre, cada vez que encontramos esculturas, son prototipos, arquetipos femeninos, que reflejan la abundancia, la prosperidad. La primera es la Venus de Willendorf, que fue encontrada a orillas del Danubio, y la segunda fue encontrada en Francia. Aquí tenemos otras imágenes de las diosas en otras culturas, también sumeria, mesopotámica y egipcia, otras estatuillas, prueba de sus ritos, de sus cultos. Aquí vamos a marcar un eje temporal, qué es lo que pasó en la antigüedad. ¿Cómo es que pasamos de un matriarcado a un patriarcado? ¿Y qué sucedió en los tiempos antiguos? He tomado como referencia el punto del hundimiento de la Atlántida, que según Heródoto y Solón ocurrió sobre 11.604 a.C. Estos son los anales históricos que se conservan en papiros y en rollos que ellos pudieron leer en aquel tiempo, en el 590, que visitaron Egipto y tuvieron acceso a esta información. Podemos decir del 12.000 hacia atrás era el matriarcado. Del 11.000 al 4.000 a.C. fue degradando, fue descendiendo el poder del matriarcado para entregárselo al hombre. Y prácticamente ya en el siglo IV, tomó como referencia algunos acontecimientos históricos, la muerte de Hipatia, también la invasión del rey godo Alarico I, y Teodosio I, el emperador romano, que clausuró los templos que quedaban en Grecia del culto hacia la diosa. En ese momento ya empezamos una era oscura, la Edad Media, y donde el conocimiento solo lo tenían unos pocos.
y estuvimos ahí largo tiempo, hasta un pequeño destello allá en los siglos XVII, XVIII, XIX, donde levemente empieza a despertar la ciencia, las artes, la cultura. Luego el siglo XX fue una revolución a todos los niveles, tecnológico, industrial, también hubieron guerras y ahora estamos en un nuevo punto. Hemos empezado ya la era de Acuario. Dicen que empezó oficialmente este verano, el 24 de julio o así, y ya no hay vuelta atrás. Ahora ya, con estos aspectos planetarios tan fuertes, la activación solar, poco a poco vamos a ir sintiendo cómo vamos transformándonos hacia otro nuevo tipo de conciencia, otra forma de pensar, de vivir. Y eso va a hacer que transformemos nuestra sociedad. De hecho, hay muchas profecías que dicen que va a haber un cambio y que todas las estructuras viejas que no funcionan van a caer. En este momento, Plutón está en Capricornio. Capricornio representa la estructura política, social, religiosa, y ya no se sostiene. Ese Plutón transformador va a hacer que o vibra a la nueva conciencia o todo aquello que no vibre ya con esta conciencia no va a poder permanecer. Hay una ley universal que es la ley del equilibrio o la ley del péndulo y es todo lo que va hacia la izquierda, hacia un extremo, tarde o temprano regresa al otro extremo. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante miles de años. Hemos ido a un extremo y ahora nos vamos al otro, pero lo ideal es quedarse en el punto medio y hacer una fusión, una integración de todo lo que hemos vivido. No es casualidad que primero hayamos vivido un matriarcado, luego un patriarcado, porque deberíamos aprender ambas energías, deberíamos sentirlas e integrarlas. Y ahora toca vivir con ambas en equilibrio, en armonía, que no haya lucha ni competencia entre ellas, sino que dentro de nosotros suceda como una boda alquímica donde tu parte femenina y tu parte masculina se integren y colaboren juntas y ya no haya separación. Y entonces aquí podemos ver cuando el péndulo se va hacia un extremo es el yin, cuando se va hacia el otro es el yang. Muchas veces nosotros lo decimos, estoy muy yin, estoy muy yang. A veces nos damos cuenta. Y eso es un proceso natural y comprendes que cuando te vas demasiado al extremo tienes que volver al equilibrio y alinearte. Algunas profecías hablan del retorno de esa energía femenina, de conciliación, solidaridad, cuidar, amar, comprender, acoger, que no hayan diferencias ni competencias, todos somos iguales, todos tenemos derecho. Los indios Lakota, por ejemplo, hablan de la profecía del búfalo blanco. Decían que nacería un búfalo blanco y cambiaría 4 veces de color y cuando pasara por el 4.º color volvería a ser blanco. Eso es un milagro, ¿no? Pues sucedió en los años 80 en Wisconsin. Y algunos indígenas herederos de esta tradición lo reconocieron y lo fueron a visitar. Y han dado fe de ello. Dijeron que cuando el búfalo blanco volviera, la tierra volvería a encontrarse con lo sagrado femenino. Hay otra profecía, la del maíz azul, que es de los Hopis. Cuando el maíz azul vuelva a crecer sobre la tierra, lo femenino, el hombre volverá a la tierra. El hombre volverá a conectar con esa naturaleza de la que se había separado. También con esa naturaleza que hay en él, porque la naturaleza también está dentro de uno. Es la parte más genuina, más pura, la esencia. Otra profecía es la profecía en Sudamérica hay muchas tribus que hablan de la reunión del cóndor y el águila. El cóndor pertenece al sur, es un ave que vuela por los cielos del sur, y el águila refleja el hemisferio norte de Norteamérica principalmente. Ellos dicen que un día se unirán las dos aves en el cielo y elaborarán un 8, que es el símbolo del infinito, también del equilibrio. Y cuando eso suceda será el punto de inflexión y ambas culturas compartirán lo mejor de ellas mismas y ya no habrá separación ni divisiones. En el hinduismo se habla de 4 eras: la edad dorada, que es la de la derecha de arriba superior, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. Y esa franja pequeñita, blanca, que marca hacia las 12,
es la edad de la confluencia. La edad dorada era una edad dorada de esplendor, de armonía, donde todo funcionaba bien, todo estaba en equilibrio. La edad de plata todavía existe cierto equilibrio, pero ya empiezan a configurarse las naciones, la jerarquía, los estatus, las clases. Y en la edad de cobre ya empiezan algunas luchas, algunas guerras, pero aún existe el recuerdo de lo divino, de lo primigenio, y hay mucha devoción que contrarresta esas guerras. Es ahí donde surgen los grandes profetas, los avatares, los mesías, Buda, Alá, Mahoma, Buda, Jesucristo, etc. Las grandes religiones, la religión judaica, islámica, budista, etc. Todo surge ahí, en la era de cobre. La edad de hierro, ya el hombre está más alejado del origen, recuerda menos y empieza a alejarse de los principios y las leyes universales. Y entonces es una edad donde el hombre es un lobo para el hombre, donde hay guerras, desigualdad, injusticia, sufrimiento. Y nosotros, desde la conferencia armónica que sucedió en los años 80, empezamos la edad de la confluencia, la franja blanca. Esta edad se caracteriza porque conviven en ella tanto lo negativo como lo positivo, la luz y la sombra. Tienen que aprender a lidiar juntas y tiene que ir emergiendo más luz. Y ahora estamos acercándonos al momento de las 12, donde todo vuelve a empezar y el ciclo comienza de nuevo con la edad dorada. Ahora vamos a hablar de las diosas griegas. Los griegos en el Olimpo de los dioses agrupaban las diosas en 3 grupos. Las 3 primeras eran 3 diosas vírgenes, las siguientes se le llamaban 3 diosas vulnerables y una alquímica. Las diosas vírgenes son Artemisa, Atenea y Hestia. Son diosas que se caracterizan porque son independientes, seguras de sí mismas. Y, por ejemplo, Artemisa es la diosa de la salud, de la caza y también de la luna. Atenea es la reina, la diosa de las artes, la sabiduría y el comercio, también a veces de la guerra. Y Hestia es una diosa del matrimonio, del hogar. Las 3 siguientes se le llama vulnerables porque están expuestas a la voluntad de otras personas, porque ya tienen que vivir en matrimonio o en sociedad. Y estarían las diosas Hera, Deméter, Perséfone, donde ya van adquiriendo roles femeninos, la estudiante, la esposa, la madre, la hija. Deméter significa diosa madre, y en la antigua Grecia era muy venerada, era una de las diosas principales, que construían en su honor un montón de templos y habían incluso unos misterios que se llaman los misterios eleusinos, que eran una peregrinación semejante a lo que hoy en día es el Camino de Santiago, una peregrinación sagrada a un lugar, y ahí celebraban el culto a esta divinidad en esos días. La diosa alquímica, Venus Afrodita, Afrodita en griego, Venus en Roma, es una diosa de la transformación. Es una diosa que en un momento de la vida puede ocupar cualquiera de esos papeles y aceptarlos de una manera muy natural, integrarlos de una manera muy sencilla y ser ella misma en todo momento, adaptarse a las situaciones y a los cambios. Es una mujer creativa que también representa la procreación, la sensualidad y el goce. Aquí tenemos algunas imágenes de las diosas. La primera, Atenea, tal y como se la representaba en Grecia y Roma. Si veis, lleva un casco y una lanza, fruto de su poder, ¿no? Se la situaba muchas veces en la entrada de las ciudades, protegiendo la ciudad por su carácter guerrero y por su sabiduría. Y apelaban a ella los comerciantes y las personas que tuvieran que hacer tratos importantes para que les iluminara con su sabiduría. Esta imagen de la derecha es una imagen de 12 metros, una réplica, y la he puesto para que os hagáis una idea de cómo el tamaño real que tenían en los templos. Imaginaros lo que impresionaba cuando entrabas allí a hacer una ofrenda y veías una diosa tan grandísima, ¿no? Era su manera de reflejar que la divinidad para ellos era importante. Aquí tenemos a la diosa Artemisa,
se la refleja con una flecha y un arco y los animales a su lado. Es una diosa también protectora y defensora de los más débiles, de la salud, de la caza, de los animales. Y el arco y la flecha simboliza y nos enseña a nosotros, al hombre de hoy del siglo XXI, que debemos de apostar a la diana, al objetivo y conseguirlo. No vale proponérselo, hay que alcanzarlo y cubrir todos los pasos del proyecto. Y ella nos enseña a ser objetivos y a cumplir con lo que nos hemos marcado. Aquí tenemos a una diosa, a la diosa esta, que luego fue llamada Vesta en Roma. De ahí viene el nombre de las Vestales, que eran unas sacerdotisas que se consagraban a ella y permanecían toda la vida castas en un templo, recibiendo sabiduría y cuidando de la luz y del fuego eterno que siempre alumbraba en el templo y que no debía nunca apagarse. Esta simboliza la diosa del hogar. Y esa luz que había en el templo, esa luz que había en su mano, significa que nosotros tenemos que velar para que ese fuego nunca se apague, el fuego interno. Y apelaban a ella para buscar la paz del hogar, la calma, la armonía entre las familias y el bienestar. Esta es la diosa Hera, llamada en Roma Juno. También es una diosa del matrimonio y de la familia. Aquí tenemos a Deméter, que luego fue llamada Ceres en Roma. Y si os dais cuenta, ¿no suena algo la palabra Ceres? Pues de aquí viene la palabra cereal, porque ella fue la que trajo el trigo a sus coetáneos y fue proclamada diosa de la agricultura, porque les trajo el trigo y les enseñó las artes de la agricultura. Es una diosa muy querida, muy venerada por todos los agricultores y en honor a ella se hacían las peregrinaciones de los misterios eleusinos. Perséfone fue su hija, que la leyenda cuenta que fue raptada por el dios Hades o Plutón, rey de los infiernos, y durante 6 meses estuvo oculta en el subterráneo, en el inframundo, y Deméter, su madre, fue a buscarla y entonces esta leyenda simboliza, es una alegoría de la primavera, el resurgir de la vitalidad, del esplendor de la naturaleza en la primavera y en el buen tiempo, en el verano, y luego cuando vienen las lluvias, la tierra está estéril, fría, árida, simboliza el invierno. La ocultación de Perséfone bajo el inframundo simbolizaba la pérdida de vida. Al mismo tiempo, esta diosa también nos dice cosas y mensajes para el siglo XXI, para los hombres y mujeres de hoy. Era una chica sencilla, pero un poco distraída. No estaba todavía consciente de su propio potencial. Y nosotros todos en la vida hay un momento en que atravesamos ese arquetipo, donde todavía no sabemos quiénes somos, por tanto no sabemos qué hacer. Y en ese impasse de tiempo estamos así como adormecidos, como pasivos. Y ese estado es el que refleja la diosa Perséfone, que luego ella misma tiene una iniciación tremenda, una transformación profunda, porque se llega a convertir en la reina del Hades, la mujer de Plutón, el rey del inframundo. Es una iniciación al más allá, una iniciación al mundo espiritual, a comprender los misterios, simbolizando también nuestro avance. Aquí tenemos a Afrodita, a Venus. Si os fijáis en la imagen de la izquierda y veis la naturalidad y la frescura con la que se expresa la imagen, es también un arquetipo, un símbolo de cómo debemos aceptar la vida, con naturalidad tal como venga, y estar en todas las situaciones, ser el mismo, no cohibirte, no dejar de ser tú y expresar lo que verdaderamente sientas y pienses. También nos hace una alusión a la belleza, a lo hermoso, a las artes y todas esas cosas que es bonito cultivar, ¿no? La cultura, la música, las creaciones. Ella también es una diosa creadora y procreadora, porque simboliza tanto la fertilidad femenina para tener hijos como la creatividad del ser humano para crear unas obras. Aquí tenemos el mismo arquetipo de la diosa reflejado en otras culturas, a la izquierda en la cultura celta y a la derecha en Egipto. La gran madre en Egipto se llamaba Isis. Tenía un trono en su cabeza que reflejaba ese poder, esa importancia que le daban a ella como diosa madre, la llave de la vida,
del más allá. En muchos papiros y imágenes se representa como ella es la que abre la puerta al más allá, al otro mundo. Y las tres diosas de la izquierda son las diosas, otra vez es una simbología de Deméter, Hera y Perséfone, las tres diosas más importantes de Grecia, solo que los celtas las reflejaban con las fases de la luna. La mujer que está teniendo hijos en su plenitud creadora, o bien realizando obras, o bien teniendo hijos, simboliza la luna llena. La doncella, la que se prepara para la vida, la que es original, dócil, inocente, es la fase de la izquierda, y la fase ya menguante hacia la luna nueva representa a la mujer sabia, la mujer que ha recogido de todas las experiencias, de todas las fases psicológicas, emocionales, espirituales, y posee en sí misma un gran tesoro para compartir. Aquí os he puesto un mapa de dónde estaban situados los santuarios en la antigüedad, en la zona de Grecia, también de Turquía, para que veáis lo importante que fue en su tiempo. Hay muchos santuarios y también habían lo que se llaman oráculos. En Grecia se produjo un fenómeno que es que hubieron varios oráculos. El más famoso fue el de Delfos y de hecho está reflejado en escultura, pintura, incluso testimonios narrados de muchas personas que, incluso siendo importantes, emperadores de diferentes países, venían a posta a Delfos a visitar el oráculo. Allí había una pitonisa que era la que les revelaba el mensaje en ese momento. Y esto sucedía y funcionaba porque se dice que en ese momento en Grecia había tantos sabios que la mente colectiva de Grecia se convirtió con una supramente que llegó a manifestarse físicamente a través de estos oráculos y realmente hablaba a través de otras personas. Y eso fue debido a la gran cantidad de sabios y filósofos que hubieron en ese tiempo allí en Grecia. También os pondré luego unas imágenes. Mira, aquí hay algo sobre los misterios eleusinos. Se refleja en la escultura, en la pintura, esas peregrinaciones. La gente iba con antorchas, con ramas en las manos, en procesión hacia el templo de la diosa Deméter, y también llevaban unas vasijas. A la derecha, la pequeñita de todas, es una iniciación a una de las personas. Deméter y Perséfone están iniciando los misterios a una persona. Arriba parece como un caldero o algo así, están preparando como una bebida caliente, que era una de las fases de los misterios eleusinos, consistía en hacer un día completo de ayuno, y después preparaban una bebida a base de cebada y otros cereales que producían efectos alucinógenos. Y entonces las personas tenían allí una revelación especial en el templo. Eso formaba parte de los misterios eleusinos. Aquí tenemos una imagen de la ladera de Delfos, incrustada en la montaña, donde había un templo y bueno, en torno a él ya se creó prácticamente casi una ciudad. Era tal la afluencia de peregrinos que venían que tuvieron que hacer instalaciones para poder atender a todas las personas. Lugares para las ofrendas, templos, lugares para acogerse, para incluso ocio para relajarse. La imagen de la izquierda refleja que el templo estaba sobre una falla telúrica y de ahí subían unos vapores y unos azufres, que era lo que hacía entrar en trance a la pitonisa junto con la bebida que se tomaba, como antes hemos comentado, que era lo que le ayudaba a hacer esos oráculos. Esta es una imagen de la pitonisa. Cuenta la leyenda que se sentaba en una especie de taburete de oro de 3 patas y, si os dais cuenta, se sienta justo en la grieta para recibir esos efluvios vaporosos, magnéticos, y el oro supongo que tendrá algo que ver al ser un mineral puro. Bueno, ya pasamos, aquí son imágenes de personas consultando el oráculo. Bueno, un segundito. Pues ahora ya hemos pasado todo ese tiempo que hemos comentado de la edad de la confluencia y nos acercamos ya al momento del gran cambio. Si hace 80.000 años el hombre dio un salto evolutivo y cuántico y su cerebro se convirtió en mayor capacidad intelectual y en lo que ahora conocemos como el Homo sapiens, ahora estamos ante otro cambio, porque ya hemos ido acumulando todas esas experiencias, toda esa riqueza, y estamos a punto de otro salto evolutivo, de otra mutación.
Sabéis que estamos atravesando ya la banda de fotones. La Vía Láctea estaba muy lejos del centro de la galaxia, de la estrella Alción, y por eso no recibía la luz directa y esa inspiración, esa energía, esa vibración. Pero ahora estamos justo debajo, estamos alineados y ya estamos entrando en ese nuevo cambio. He puesto la imagen de la Vía Láctea ahí porque es muy curioso que ¿cómo es posible que estando en la Vía Láctea veamos la Vía Láctea? Es extraño, ¿verdad? Pues muy sencillo, la vemos porque estamos en el extremo, estamos justo en el extremo de la Vía Láctea y por eso podemos ver el resto de la galaxia. Aquí he puesto un pequeño juego que si queréis lo puedo pasar luego por mail o algo. Consiste en una tabla de numerología normal y corriente y sintetizamos nuestro nombre por sus valores y vibraciones numéricas y dará un resultado de una cifra de un solo dígito. Buscamos en la tabla y la cifra que nos dé, o si nos da de 2, también es válido, corresponde a una diosa, a un arquetipo, a una energía. Y eso nos puede ayudar a identificar algo de lo que portamos nosotros también. Es más información de nuestra esencia, de lo que verdaderamente somos. He hecho un pequeño ejemplo para enseñaros cómo se hace. Coges un nombre, buscas su correspondencia vibracional numérica, lo desglosas, sumas, sintetizas en un dígito y luego buscas a la tabla que corresponde y entonces pues puedes... Es muy interesante. Os animo a que lo hagáis, o yo os lo mandaré si queréis, luego os mando el email o lo que sea y os lo mando. Tenemos, si alguien quiere preguntar algo después al final, ahí estaré contestando dudas o lo que sea. Tengo algunos puntos de contacto, por ejemplo, en Facebook me podéis encontrar como Maiga Gómez, en las páginas web pues Señales de Tráfico para el Alma o bien el blog, como lo he puesto ahí, el teléfono y el email. Y nada, quería poner también aquí la bibliografía porque es muy valioso también saber las fuentes de las que hemos bebido, por si pueden ilustrar a otros. Hay un libro primordial que se llama Las diosas de cada mujer, de Jan Shinoda Bolen. Es una pasada, cómo describe a las diosas y los arquetipos, te ayuda a comprender tu propia esencia. Otro interesantísimo, Mujeres que corren junto a los lobos, de Clarissa Piccola-Estés, discípula de Jung y de Freud, una psicoanalista impresionante que realizó más de 20 años de investigación y a través de cuentos y metáforas también te enseña esos arquetipos femeninos. Luego hay un libro que he leído recientemente para quien quiera indagar en el pasado de la humanidad, en la Atlántida, qué sucedió en los primeros pobladores de este planeta, en esas elevaciones de civilización y descensos de la civilización humana, que se llama Los orígenes de la civilización adámica. Este libro es una pasada, es impresionante y os lo recomiendo mucho. Y luego hay otro de una psicóloga chilena que se llama Silvia Selowski, que se llama El oráculo de las 28 diosas, que incluye un juego para comprender todos estos arquetipos femeninos. Y pues sentirlo con vuestro propio ser y con vuestro cuerpo, aquello que os viene. Lo primero que os viene, eso es lo que es. Y una última frase para terminar. Un mensaje, todo el mundo se está preguntando qué va a pasar con el cambio, en qué va a consistir ese cambio. Yo os quiero compartir un mensaje que recibí el 12 de octubre del 2005. No temáis, mis pequeños, vosotros sois la generación escogida. Os habéis estado preparando concienzudamente durante años y tras precipitado dígito de los acontecimientos estableceréis un decreto que regulará las relaciones de los pueblos. Ya está, muchas gracias.